Bueno, al fin es lunes, así tenemos el mercado normal a nuestra disposición y hoy te voy a enseñar un patrón muy poderoso de entrada utilizando Smart Money Concept. Estamos en el broker Olimtrade, que es uno de mis favoritos para mercado normal, y te dejo aquí en la descripción o primer comentario el enlace para que te abras una cuenta. Este broker es uno de mis favoritos para mercado normal porque funciona muy bien, tiene unos payout muy buenos y la verdad que la distribución y la entrega del precio es excelente. A mí me gusta muchísimo, por lo tanto te lo recomiendo para mercado normal. Sabes que utilizamos otros brokers que están aquí en la descripción o primer comentario también, que son los que te recomiendo usar porque si querés tener resultados en las binarias, hoy día es sí o sí con esos brokers, ¿ok? Entonces te dejo todos los brokers que funcionan muy bien aquí en la descripción o primer comentario. Pero este video lo voy a hacer con Olimtrade porque es uno de mis favoritos. Bueno, aquí estamos en mercado normal buscando una oportunidad de entrada con este patrón que te voy a enseñar. Quédate hasta el final del video, así lo aprendes bien. Y estamos buscando pares que tengan buen payout. Fijarse que estamos en mercado normal de Olimtrade y tenemos eurodólar y libra dólar, que generalmente son los que más pagan, con un 82%. Esto es muy buena paga en mercado normal. Y después todos los demás pares con un 80% aquí y 70% aquí. O sea que tenemos una gran variedad. Así que vamos ahora a encontrar el patrón que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer, aquí estamos en el CAD-GEN del mercado normal que paga un 80%, es encontrar una gráfica de 5 minutos, vamos a poner el time frame de 5 minutos, en Olimtrade eso se pone aquí abajo, aquí se eligen los time frames, 5 minutos, y lo que vamos a hacer es buscar un movimiento expansivo de 5 minutos, como pasó aquí. Aquí tenemos un primer impulso, un retroceso y otro impulso. Vamos a buscar movimiento expansivo de 5 minutos en donde se hayan creado imbalances o lo que se llama bien Fair Value Gaps. ¿Ok? Entonces aquí vemos que hubo un impulso en 5 minutos, un retroceso en 5 minutos y otro impulso en 5 minutos. Y esos movimientos fueron fuertes porque fueron dejando imbalances en el camino. Aquí dejó un primer imbalance y aquí dejó otro segundo imbalance. Recordar que toda esta teoría de Smart Money Concept, imbalances, order block y demás, hice una lista de videos completa que la tenés aquí en la descripción o primer comentario por si no entendés lo que estoy diciendo. Pero entre este mínimo de esta vela roja y este máximo de esta vela roja y este mínimo de esta vela verde, hay un espacio vacío que lo vemos aquí, y entre este máximo de esta vela verde y este mínimo de esta vela verde de aquí, en esta vela del medio hay un espacio vacío que sabes que eso lo llamamos imbalances. Entonces, ahí tenemos nuestros imbalances y lo más probable, sabemos que yo voy a mirar como mi gráfico mayor 5 minutos, ¿ok? Y voy a operar en 30 segundos, un minuto en esos gráficos. Entonces, este es mi gráfico mayor para detectar lo que sería mi bias o mi dirección. Recordad que el creador de toda esta teoría de Smart Money Concept habla de que el precio es entregado por un algoritmo en forma eficiente y que lo primero que hay que saber es el bias, hacia dónde vamos. Entonces yo tengo que buscar en mi gráfico mayor hacia dónde está distribuyendo el precio, y el precio en mi gráfico mayor lo que está haciendo está distribuyendo al alza. ¿Okay? De momento está distribuyendo al alza. No nos debemos olvidar que cuando va dejando espacios vacíos tiene que venir a rebalancearlos. ¿Okay? Cuando deja así esos imbalances tiene que venir a rebalancearlos. Entonces nosotros buscamos un giro alcista ahí. Pero también entender que a medida que va bajando, bien, va generando imbalances también en 5 minutos. Entonces esto también me pueden actuar de resistencia. Así que tenemos que ver más evidencias para hacer una entrada. Nosotros ya sabemos que el precio tiene este imbalance de aquí de arriba. Bueno, lo podemos tomar en cuenta, ya se lo llevo puesto, pero recordar que de este impulso nosotros buscamos del 50% para abajo en una entrada alcista, porque sabemos que la parte de arriba es premium y la parte de abajo es descuento. Entonces tiene que ser de un 50% para abajo del impulso. Entonces, más que nada hay que concentrarse en este imbalance de aquí, este que tenemos aquí. Está este mínimo de esta vela y el máximo de esta vela. Este espacio vacío que tenemos aquí, que aparentemente lo fue a rebalancear y el precio fue rechazado ahí. Hay que ver si eso me va a dar una vuelta al alza. No hago la entrada ni bien el precio llega al imbalance, porque está en mi time frame mayor. Y recordar que acá arriba, en este impulso de acá arriba, tenemos este otro gran imbalance que me puede hacer de resistencia cuando el precio quiera volver. Entonces, lo que yo quiero ver para entrar al alza o a la baja, porque si me hace el patrón acá también puedo llegar a entrar a la baja, es buscar un patrón que se llama un patrón de desplazamiento. Y ahora se los voy a explicar de qué se trata ese patrón de desplazamiento.
El creador de esta estrategia dice que el precio puede hacer tres cosas. Una, tomar liquidez de máximos y mínimos importantes. Dos, rebalancear, ir hasta un fair value gap o imbalance y rebalancearlo completo para que no quede esa ineficiencia. Y tres, crear un desplazamiento. Bueno, el patrón básicamente es la creación de un desplazamiento, que es que una vez que el precio o toma liquidez por debajo de un mínimo, como por ejemplo este, o reacciona en un order block de un time frame mayor, me genere un desplazamiento fuerte hacia arriba. Ese desplazamiento tiene que estar generado por la ruptura de un mínimo de corto plazo con una vela muy fuerte que me haga como que eso puede haber sido un fake, como algo así, que el precio viene bajando y pase esto, así, rompa un mínimo de corto plazo. Entonces, eso lo tenemos que ver en la gráfica de 30 segundos. En este caso, no sé si tenemos, este broker tenemos 1 minuto y 15 segundos. Vamos a ver la de 1 minuto para ir mirando a ver si tenemos imbalances pendientes en 1 minuto. Bueno, en 1 minuto tenemos un último imbalance aquí, observen, que creo que, si mal no me equivoco, sí, está bien, fue mitigado también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en 1 minuto? En 1 minuto lo que tenemos es que ya ha rellenado el precio todos los imbalances de 5 y 1 minuto, o por lo menos los ha alcanzado, porque este último de 1 minuto lo termina de alcanzar recién. Lo que necesitamos es que el precio rompa un mínimo de corto plazo. ¿Y qué es un mínimo de corto plazo? Un mínimo de corto plazo es una vela que tiene a su derecha y a su izquierda dos velas con máximos inferiores. Y, perdón, me confundí, me refería a un máximo de corto plazo. Un máximo de corto plazo, esto que estamos buscando acá, lo que sería un swing low, ¿ok? Tiene que ser una vela que tenga los máximos de las dos velas derecha e izquierda inferiores. Y acá tenemos una. Esta vela, si la ven, esta vela rojita de acá, tiene un máximo a la derecha y a la izquierda inferiores. Entonces, este es un máximo de corto plazo. ¿Bien? Este es mi máximo de corto plazo. Ahí lo tenemos. Entonces, que generó incluso el último movimiento a la baja. Nosotros lo que necesitamos es que este máximo de corto plazo sea roto fuerte al alza con una vela importante. Y a eso se le llama desplazamiento. Para poder que me genere un fair value gap o un imbalance esta vela, y ahí vamos a poder entrar al alza. Pero no nos debemos olvidar que si miramos esto desde la óptica de 5 minutos, el precio aquí arriba también tiene un imbalance. Y ese imbalance a mí me puede jugar en contra. Vamos a trazarle los dibujos aquí. En este caso vamos a poner, a ver si tenemos herramientas de dibujo. No sé si acá habrá un rectángulo, indicador oscilador, línea horizontal. No, vamos a ponerle una línea horizontal aquí. Y sabemos, vamos a poner otra línea horizontal abajo. ¿Okay? Y sabemos que este es nuestro imbalance de 5 minutos a la baja, que nos puede estropear la fiesta. Y sabemos que el último imbalance de 5 minutos que se terminó de rellenar recién es este de aquí. ¿Okay? Este que tenemos aquí. Pero de momento no tenemos una evidencia, tenemos el imbalance ese arriba de 5 minutos, que es muy poderoso, ¿okay? Y no hay una evidencia de que el precio en M1 haya roto un máximo de corto plazo. Fíjense que acá se crea otro máximo de corto plazo. ¿Por qué? Porque esta vela verde tiene un mínimo acá, un máximo a la derecha y un máximo a la izquierda, derecha e izquierda inferior. Entonces aquí se me crea otro máximo de corto plazo, que yo buscaría que se rompa fuerte al alza. Ahora, en vista de que tenemos un imbalance del gráfico de 5 minutos aquí, a mí lo que me gustaría es que este precio rompa todo hacia arriba, ¿okay? Y además de romper el máximo de corto plazo, también haga esto hacia arriba. O si el precio viene acá, viene acá, y me hace un desplazamiento fuerte acá, rompiéndome un mínimo de corto plazo, ahí entraría a la baja. ¿Ok? Así que vamos a esperar para ver qué es lo que pasa. Fíjense lo interesante que sucedió. El precio no se detuvo en los imbalances de M5, fue por debajo del mínimo de M5, este mínimo, y siguió tirando para abajo, llenando todos estos imbalances que había en el impulso anterior. Este imbalance, este imbalance, este imbalance.
Todos estos imbalances que hay en el impulso anterior también los viene llenando. Ahora, ¿cambiamos nuestro pensamiento solamente por eso y empezamos a entrar en venta? Bueno, se está entregando el precio en venta, pero ¿cuál es el punto? Se ha entregado en un impulso muy fuerte y recordar que cuando se entrega así en un impulso muy fuerte, nosotros tenemos que ver de 50% para arriba cuando vamos en venta, en un área premium. No podemos entrar en venta acá, porque acá ya estamos con el precio extendido. Entonces, la venta sería en esta zona de Fair Value Gap o imbalance de 5 minutos. Entonces, estamos lejos de ahí. Entonces, ¿podemos seguir pensando en entrar al alza? Sí. ¿Por qué? Porque esto de que ha roto el máximo en 5 minutos, que ha llenado este imbalance, que está llenando este imbalance también, eso es lo que está sucediendo cuando ven cosas así, es que el gráfico, ahora nuestro gráfico mayor, es el de 15 minutos que está rebalanceando. Y observen lo que pasa en el de 15 minutos. Está rebalanceando este último Fair Value Gap o imbalance. Está ahí adentro. Entonces, ahí tenemos la expansión de 15 minutos y lo que está haciendo, ni más ni menos, está rebalanceando este espacio que le quedó vacío acá. Entonces, nosotros hasta aquí, que es nuestra área peligrosa de 5 minutos, el order block que teníamos, el imbalance que teníamos para la baja, hasta aquí podemos buscar una entrada con nuestro patrón, el que les voy a mostrar ahora, en un minuto. Buscar el patrón en un minuto y que vaya hasta ahí. Luego de que rebalancea todo o gran parte del imbalance de M15. ¿Okay? Entonces nosotros, ahora nuestro bias sigue siendo alcista porque los time frames mayores están yendo para arriba. Nosotros ahora lo que vemos es este imbalance de M15 que se está llenando y vamos a buscar el patrón de entrada en M1 para poder llegar hasta esta zona premium de este impulso de M5 chiquitito que vemos acá y llegar a su zona de imbalance. Entonces vamos a ver si en M1 tenemos el patrón de entrada, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, fíjense, nosotros aquí estamos buscando el patrón de desplazamiento. ¿Qué significa desplazamiento? Desplazamiento significa que en el time frame que nosotros estamos buscando ese patrón en un minuto, se tiene que romper un máximo, en este caso para no entrar al alza, se tiene que romper un máximo de corto plazo, que es esta vela verde aquí que tiene dos velas con máximos inferiores, y se tiene que romper con fuerza. ¿Okay? Tiene que haber un desplazamiento como hay acá. Fíjense que el precio rompe ese máximo de corto plazo, lo rompe y se va para arriba con muy poca retracción y muy poca resistencia. O sea, va, rompe este máximo de largo plazo. Tiene que ser un desplazamiento fuerte, bien, considerable y con velas verdes, en este caso si vas para arriba, que tenga muy poca retracción. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar en este imbalance a 5 minutos, vamos a poner acá, en este imbalance vamos a hacer nuestra entrada. ¿Cuál imbalance? Pues este imbalance de aquí, el que generó el desplazamiento. El desplazamiento que rompe este máximo de corto plazo y se va para arriba, genera un imbalance entre este mínimo y el máximo de esta vela. Ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestra entrada si el precio viene ahí, ¿ok? Hasta que no baje hasta ahí, no vamos a entrar. Tenemos el patrón, que lo vuelvo a repetir, es mientras estoy buscando una entrada al alza y el precio viene bajando en M1, que sabemos que acá estamos en un Fair Value Gap grande de M15, tenemos un máximo de corto plazo aquí, bien, porque tiene dos velas con los máximos inferiores a los costados, y eso se rompe con velas decisivas, verde, fuerte, que no tienen mucha retracción, y generan un imbalance acá, que es donde nosotros esperamos que venga el precio. El precio no ha llegado todavía, vamos a poner esas líneas ahí para darnos cuenta cuando llegue al imbalance que necesitamos. ¿Ok? Aquí está el imbalance. ¿Ok? Ahí está. Está llegando el precio del imbalance. Hacemos una entrada a 5 minutos de $100 con mi cuenta real. Pero si el precio no toca este imbalance, pues no hacemos esa entrada. Ahí está viniendo, todavía no lo toca. Está queriendo como venir. Y vamos a esperar que lo toque o directamente entre en ese imbalance. Fíjense que se alcanza a ver bien, el máximo de corto plazo que ha sido roto, ¿okay? Con fuerza. Pero si el precio no viene a mi zona de imbalance, yo no voy a entrar. ¿Okay? Fíjense que ha estado muy muy cerca, pero yo quiero que venga a mi zona de imbalance para hacer la entrada. Ahí tenemos el precio acercándose de nuevo. Faltan 10 segundos para esta vela y vamos a ver si entra
por fin a mi área de imbalance, que es la que tenemos entre esta vela y, vamos a trazarla bien, entre esta vela y esta vela. ¿Okay? Ahí tenemos el área de imbalance. El precio tiene que entrar ahí. Si no entra ahí, no hacemos la entrada, porque ese es nuestro punto óptimo de entrada según la entrega de precio. ¿Okay? Vamos a esperar que llegue. ¿Hasta cuándo es válido esperar la entrada? Pues hasta que el precio no me rebalancee, por ejemplo, este imbalance de aquí de M1, ¿okay? Que está muy cerca. Si el precio me llegara a rebalancear todo eso, ya la entrada yo me olvidaría. Porque el precio mi hipótesis es que el precio se tiene que dirigir a esa zona. Si el precio se dirige, completa al menos este imbalance de acá, ni siquiera llega acá, pero completa al menos todo este imbalance de M1, pues ahí lo descartaría. ¿Okay? Pero mientras no, se tiene que dirigir ahí arriba. Entonces nosotros, ahí está viniendo el precio, vamos a ver que entre a nuestra zona, vamos a poner bien grande para que vean cuándo entra a nuestra zona, exactamente debería ser ahí, no ha llegado por muy poco, no ha llegado, hay que ver porque el precio hace trampas, ¿ok? Hace trampas. Fíjese que el precio me hace otro desplazamiento generando un imbalance nuevo, ¿ok? Un poco más arriba, no es óptimo, pero un poco más arriba, aún no llegó a la zona que yo quería, pero me está generando un imbalance, fíjense, ahí me está generando un imbalance, en esta parte, entre acá y acá. Este es un imbalance nuevo, y ahí viene y podemos disparar, porque todavía no hemos llegado cerca de las áreas peligrosas, ¿ok? Que habíamos marcado arriba. Todavía este imbalance me sirve a mí, pues un imbalance nuevo, creado por un desplazamiento que se llevó otros máximos de corto plazo, este y este son máximos de corto plazo. Fíjense, este tiene dos velas con máximos inferiores a los costados, este también con máximos inferiores. Entonces es otro desplazamiento fuerte que todavía no ha llegado cerca de la zona de riesgo en donde puede el precio darse la vuelta, que me sirve para entrar. Entonces vamos a ver que el precio vaya ahí adentro, ahí hago mi primera entrada. ¿Okay? ¿Por qué hice esa entrada a 5 minutos? Porque este imbalance es tan válido como este de aquí abajo. ¿Este de abajo es mejor? Sí, es mejor. Obviamente mejor porque es el imbalance que estaba más cerca de la entrada. Pero hizo otro desplazamiento que me generó otro imbalance. Entonces, el precio podría no bajar nunca aquí e irse derecho hacia el objetivo que yo estoy buscando. Entonces, si me va generando desplazamientos nuevos que rompen máximos de corto plazo, ¿okay? Como este, y esos desplazamientos me generan imbalances también, y todavía no llegué al área peligrosa que les decía a ustedes, que es por acá, una vez que se llene este order block de acá, este imbalance de acá ya es peligroso, todavía podemos estar dirigiéndonos hacia el order block de M5. Ahí puse a 5 minutos y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta operación. Bueno, la operación está cerca de terminar y se está cumpliendo nuestra hipótesis, que pensábamos que el precio se está dirigiendo hacia este área, ¿ok? Entonces, de momento, la operación va a nuestro favor. Faltan algunos segundos para que termine. Y recordar que la entrega del precio es muy precisa si uno sabe leer este tipo de movimientos. El precio se está dirigiendo hacia esta zona para volver a iniciar la parte bajista. La parte complicada de las opciones binarias son las expiraciones, porque nosotros no sabemos si eso se va a cumplir exactamente en el momento en que nosotros queremos que se cumpla. No quiere decir que nuestro análisis esté mal, lo que pasa es que a veces el tiempo de expiración es nuestro enemigo. Ahí hemos ganado la operación, pero recordar que la teoría dice que el precio tiene que venir acá e ir hasta acá. Incluso podría haber hecho esto, ir acá y después volver a irse, y nosotros hubiésemos estado bien con el análisis, pero las opciones binarias nos exigen poner un tiempo. Y poner un tiempo determinado, por eso es que muchas veces mucha gente prefiere el Forex, porque poner un tiempo determinado nos pone en un terreno probabilístico, pues nosotros tenemos claro que nuestro análisis va hacia ahí, nos podemos equivocar también, pero en un tiempo determinado que nunca vamos a saber cuál es. ¿Okay? Entonces, como acabamos de ver recién, se ha ganado la operación, como ven ahí, la cuenta real, voy a refrescar para que vean, bien, la cuenta real, y bueno, ahí como tenés, como están viendo ustedes ahí, que el precio realmente se ha comportado exactamente como nosotros queríamos que se comporte. Nuestra próxima operación, ahora en este caso, yo ya no volvería a tomar acá abajo, bien, porque el precio no me dio la primera entrada que nosotros buscábamos, bien, que era una entrada aquí, me la dio aquí, en este segundo desplazamiento.
Y no quiere decir que todavía el precio se puede seguir dirigiendo arriba, o sea que uno podría seguir disparando otra vez acá, o incluso acá podría uno intentar de nuevo mientras el precio no siga avanzando por encima. Ya si pasa este máximo de acá y se mete acá, yo ya cancelaría las entradas al alza porque ya es como que el precio rebalancea al lugar que tiene que ir. A mí lo que más me gustaría, luego de haber tenido una operación ganadora como tuve recién, bien, que se ha cumplido y que probablemente ahora el precio pueda hacer alguna tontea un poco acá y se vaya definitivamente a este imbalance, a mí lo que me gustaría sería ver el precio acá para tomar una entrada bajista con el patrón, pero a la baja. ¿Cómo sería el patrón a la baja? En un minuto tendríamos que venir acá, llegar acá, tendríamos que tener un desplazamiento, una vela fuerte debajo de un mínimo de corto plazo. El mínimo de corto plazo, ¿cómo sería? Una vela que tiene dos velas a los costados con mínimos superiores. ¿Okay? Esto sería un swing high o lo que sería un mínimo de corto plazo. Aquí se tendría que dar un desplazamiento. Ese desplazamiento me tendría que generar un fair value gap, como este que se generó acá o como este que se generó acá. Y cuando el precio vuelve a ese fair value gap, ahí hacer mi disparo a la baja. Esa sería mi próxima entrada, ¿bien? Porque esta de acá, ahora yo ya hice una, la gané y el precio ahora va a empezar a tontear acá, incluso puede llegar a venir, seguir entrando acá o incluso venir hasta este fair value gap para irse hasta acá arriba. ¿Okay? Yo ya hice mi entrada y me funcionó. Entonces, ¿para qué voy a hacer más? Ya prefiero esperarlo acá y hacer mi otra entrada bien segura. Pocos disparos, pero seguro. ¿Okay? Entonces, bueno, este fue todo un análisis top-down para que vea cómo yo analizo la parte de Smart Money Concept en el mercado normal. Bien, lo hice completo. Yo sé que puede llegar a ser un video aburrido, pero lo expliqué completo para que no pierdas ningún detalle y que entiendas cómo. Voy a hacer más videos de estos porque sé que con un video solo no lo vas a entender, pero ya te da una ayuda bastante grande para entender. Las expiraciones, ¿por qué 5 minutos? Pues porque les doy tiempo al precio que se desarrolle. Alguien me puede decir, y puede ser 2 minutos, 3 minutos. Bueno, 5 minutos a mí es lo que mejor me funciona cuando estoy utilizando este análisis top-down. M5, M1, M15, M1, bueno, así trato de utilizar esas expiraciones. Entonces, bueno, si este video te gustó, te pido que lo comentes, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal, que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.